¿Conoces la ex fábrica textil de Bellavista? Entre sus muros se relatan increíbles historias de fantasmas. El día de hoy te invito a conocer 5 leyendas que rondan por este enigmático lugar. Soy Aix y este es nuestro video de hoy. La edificación de Bellavista, como un monumento histórico con casi 200 años de antigüedad, cuenta con leyendas y mitos tras de sí, igual que algunos otros edificios tan antiguos como ella. Las leyendas aquí relatadas y que rondan la edificación, debe ser dicho, en general son ficticias y no cuentan con fuentes informativas fidedignas que las conviertan en veraces, por lo que al relatarlas se han investigado datos sobre las mismas que puedan indicar tanto su autenticidad como su inexistencia, aclarando que no se busca el desestimarlas, sino solo el concederles información más confiable. Por otro lado, entre las leyendas relatadas existen algunas con datos previos que indican que no son leyendas propias de Bellavista o información que exterioriza que fueron especialmente inventadas para denotar misterio a la fábrica. La Nueva Almadén. En el libro Patrimonio Cultural Inmaterial de Nayarit a través de la visión de sus portadores, se hace memoria sobre la existencia de una pequeña localidad ubicada en Bellavista de nombre La Nueva Almadén, apelativo que no es mencionado en ningún otro documento que atestigue su veracidad. De haber existido, la conclusión apropiada apuntaría a que dicha localidad fue tan efímera que el nombre no logró transmitirse a otras zonas en las inmediaciones. Y en el periodo en que se fundó la comunidad, las comunicaciones eran malas, motivo por lo que los eventos históricos importantes eran mejor transmitidos por sobre los que ocurrían en las cercanías e, infortunadamente, que carecían de interés e importancia. Sin embargo, lo que cede credibilidad a este dato se explica inmediatamente en el título del libro en el cual se menciona, ya que es el recuerdo transmitido a los descendientes de alguien que vivió en el área y que pudo observar el cambio. La leyenda de dicha localidad, al igual que su periodo de existencia, es fugaz. El sitio, la Nueva Almadén, poca relación tenía con respecto al concepto de localidad, pues se trataba simplemente de un pequeño yacimiento de valiosos minerales, oro y plata, exportados por una familia de apellido Almadén y sus trabajadores. El depósito de los preciados metales era en realidad escaso y prontamente fue abandonado por la familia, quien se marchó a Zacatecas sin dejar rastro alguno de su presencia en el estado nayarita. Con esa pequeña descripción queda en claro un punto importante. El origen del nombre de la supuesta localidad situada en territorios de Bellavista debería tratarse de una herencia por parte de la familia que trabajó en la zona, dejando en claro que, posiblemente, existiera otra localidad de nombre Almadén en algún otro lado. Como información extra, de hecho existe una localidad en España llamada Almadén, cuyo origen se remonta a los edificios creados en la zona con el propósito de defender la mina del lugar. No obstante, existen más dudas que respuestas de la leyenda, como ¿dónde exactamente está la mina de oro y plata? ¿Cómo pudieron marcharse sin dejar rastro alguno? ¿O cuál era el lugar de origen de la familia Almadén? Exceptuando las dos primeras preguntas, si se estudia la etimología del apellido Almadén, se puede descubrir que es una palabra de origen árabe y su significado es la mina, formulando una nueva pregunta.
¿Existía una familia cuyo nombre sería La Mina? Considerando la historia general de los apellidos a lo largo de los años, puede no ser un nombre demasiado extraño, pero que sinceramente suena irreal. Por otro lado, existe otra versión de la leyenda, la cual establece que en realidad no se trató de una mina de oro y plata, sino de un yacimiento de cantera, un material común en el estado Nayarita, y que, de hecho, fue utilizado para la construcción de la fábrica de Bellavista. Independientemente del caso, pero evocando lo importante que es recordar las raíces de la gente y de sus pueblos, lo verídico del tema es que la fábrica de Bellavista fue construida en aquella zona y le dio el nombre a la localidad de Bellavista. La zona pasó de ser un bosque a una comunidad, comenzando la deforestación, precisamente, a favor de la construcción de la fábrica, a conciencia de que José María Castaños aspiró a utilizar los árboles del lugar para construir los techos de sus edificios, única materia prima de la zona, además de la corriente del río Mololoa y la cantera, utilizada con aquel propósito. La fábrica de Gante, Bélgica. Establecido como un punto y aparte de la historia de la fábrica de Bellavista, pero considerándose como una parte importante de la misma hasta comprobar su veracidad, subsiste la historia de un origen europeo de la textilera. Para contar con este apólogo es necesario recordar parte de la historia referente al viaje que Castaños realizó a Europa, la cual establecía que el viaje fue con el propósito de obtener maquinaria para la construcción de la fábrica textil de Bellavista. La historia sobre la fábrica de Gante, Bélgica, rememora las mismas vivencias con algunos cambios menores y de la cual existen dos versiones. Primera versión. El viaje que realizó José María Castaños a Europa no fue con el propósito de obtener maquinaria para la textilera, o no en su totalidad. Existe una versión que indica que Castaños realizó el viaje en 1839, con el propósito de estudiar las nuevas prácticas y tecnologías del mundo textil del momento, lo que lo llevó a visitar Gante, en Bélgica. La historia cuenta que en esta ciudad, Castaños quedó absolutamente fascinado de un hermoso edificio que efectuaba como fábrica textil en la zona. La atracción del señor Castaños por aquella edificación fue tal que logró obtener los planos arquitectónicos de dicha fábrica y contrató al ingeniero Juan Bregemann, a quien trajo consigo de regreso a México, para establecerla y comenzar a construirla ese mismo año. Segunda versión. La segunda versión de la historia es de conocimiento menos público, pero que cuenta con mayor coherencia que la anterior. En aquella interpretación, se dice que quien viajó a Europa fue su hijo, José María Castaños Lascano, con el axiomático motivo de estudiar sobre la industria textil en Bélgica, razón por la que fue su descendiente y no José María Castaños quien descubrió la fábrica en Gante. No obstante, fue decisión del señor Castaños el traer la construcción a México y tal vez, tras recibir una carta de su hijo contándole sobre la espléndida fábrica, posiblemente disponiendo incluso con fotografías o dibujos del edificio, ordenó a su hijo transportar consigo los planos del lugar y a una persona capacitada para llevar a cabo dicha construcción. La actual ex fábrica textil de Bellavista, entonces, supone ser una copia exacta de aquella fábrica en Gante, Bélgica, y cuyo nombre fue utilizado para bautizar a la textilera de Nayarit. En este punto, se concibe importante el discutir dos interrogantes que admiten sospecha sobre la textilera de Gante: el nombre y la existencia de dicha fábrica. El nombre. La primera interrogación que nace sobre la fábrica textil de Bélgica es su nombre, pues las diversas fuentes de información que tratan el tema se encuentran divididas de acuerdo al nombre real de aquella industria, considerando a dos seudónimos como candidatos al título. El primero de ellos es Nerlands y el segundo, Bellevue. En ambos casos,
Los antecedentes informativos manifiestan que el significado de las palabras en español es Bellavista. Si bien el nombre Bellevue queda claramente visible que su significado en español es Bellavista, es necesario aclarar que es una palabra de origen francés y su traducción literal es hermosa vista o algún otro sinónimo, contrario a la palabra Netherlands, el cual no se distingue su significado o mínimamente el idioma del que se trata. Efectuando una amplia investigación sobre la palabra Netherlands, queda expuesto que ésta parece no existir, pero que es corregida con la palabra Netherlands, lo que admite sospechar que existió un error durante la propagación del mensaje desde Bélgica a Tepic, modificándola en el trayecto. Suponiendo que Netherlands es la palabra real que quiso transmitirse en el pasado, pero sin garantizarlo, su origen viene del idioma neerlandés y cuenta con dos significados: Países Bajos y Holanda. Ambos idiomas, el neerlandés y el francés, así como el alemán, son lenguas que se hablan en Bélgica, aunque en la localidad de Gante se considera como lengua oficial el idioma neerlandés. Considerando la lengua de origen de ambas palabras, cualquiera de ellas puede ser el nombre real de la fábrica textil de Bélgica. Sin embargo, si la historia divulgada sobre la fábrica de Bellavista es exacta, la palabra elegida para designar aquella industria en Gante debe ser Bellevue. Después de todo, la historia cuenta que el señor Castaños optó por nombrar a su fábrica con el mismo nombre que tenía aquella que lo cautivó y ulteriormente duplicó: la existencia de la textilera de Gante. Como segunda incógnita que plantea esta fábrica es la veracidad de su existencia. Los artículos que abordan el tema sobre aquel edificio son únicamente aquellos que hablan sobre la fábrica de Bellavista, afirmando también que se trataba de una manufactura textil y que incluso, actualmente, sigue en funcionamiento. No obstante, encontrar la fábrica textil de Gante, Bélgica, fue imposible. Debe ser aclarado que en esta localidad, como en cualquier otra gran ciudad, cuentan con fábricas textiles, pero aquella ubicada en Gante no presenta alguna semejanza arquitectónica con la fábrica de Bellavista, aunado al hecho de que no exhibe un nombre cercano a los dos anteriormente examinados. Y esto plantea la duda de si dicha fábrica en verdad existió. Por supuesto, no ubicar la fábrica en Gante no debe paralizar la exploración, y admite ser considerado que citado edificio puede encontrarse instalado en cualquier otra parte del territorio belga, aunque, sin conocer el nombre exacto de la fábrica, en la presente ocasión fue imposible localizarlo. A pesar de que lo anterior parece indicar que dicha industria no existe o existió, también necesitan ser abordados dos atrayentes datos sobre Gante. El primero es su arquitectura, pues la ciudad en general exhibe una arquitectura encantadora que, si bien no puede ser descrita en su totalidad, cuenta con edificios con un estilo industrial que se asemejan generosamente a la arquitectura de la fábrica de Bellavista, como por ejemplo la Escuela de Artes y Oficios, construida en 1849. El segundo dato relevante es la historia de Gante, que indica que durante los años de 1970 fueron demolidas muchas de las memorias de la primera y segunda revolución industrial, lo que incluiría edificios textiles como algunas otras grandes empresas de la época. Esto permitiría sospechar que la fábrica que sirvió como inspiración para construir la textilera de Bellavista también pudo haber sido destruida durante aquellos años. Debe recordarse que lo antepuesto se trata de estrictas especulaciones y pese a contar con un respaldo informativo suspicaz que deja poco espacio a la duda de la inexistencia de la fábrica, no es necesariamente correcto, por lo que la fábrica puede existir aún en la actualidad, quizás con otro nombre u otra apariencia, pero en general, e incluso para muchos historiadores y encargados del lugar, la historia es una estricta ficción.
Los colgados. La fundación de la fábrica textil de Bellavista formó parte del avance tecnológico de la zona de Nayarit, en conjunto con la fábrica textil de Jauja. El año en que ambas fábricas fueron erigidas era un tiempo difícil para los trabajadores, que pronto se levantaron contra el gobierno mediante una huelga pacífica. La leyenda de los colgados, transmitida por generaciones, se dice que fue una de las consecuencias de la huelga ocurrida en 1905 en Tepic, la primera huelga del siglo XX en el occidente del país. Esta leyenda generalmente es relatada de la siguiente manera. La explotación de los trabajadores de la fábrica de Bellavista era colosal comparado a lo normal, con pocos salarios, horas inhumanas de trabajo, sin tiempo de comer o descansar. Los trabajadores, cansados por el abuso, optaron por manifestarse contra las dirigencias de sus dueños en 1905 y solicitar un trato más digno. No obstante, el resultado fue catastrófico. Los dueños de la fábrica se molestaron por la pacífica manifestación y mandaron a colgar en un árbol frente a la fábrica a los principales dirigentes de la huelga, como un cruel mensaje que diría: esto es lo que pasa si se manifiestan. La huelga fue detenida, pero la leyenda cuenta que, por la injusticia, en las instalaciones de Bellavista pueden escucharse los lamentos de los muertos, de los obreros abusados y el sonido de la maquinaria funcionando, como si los obreros debieran continuar su labor aún después de su muerte. Muchos otros dicen que es posible observar en los árboles sombras tétricas, blanquecinas, meciéndose durante la noche. La leyenda de los colgados de Bellavista deja una cruel sensación en el alma al reconocer el abuso a los trabajadores, pero desgraciadamente, no se trata realmente de una leyenda perteneciente a esta fábrica textil, por lo que es necesario aclarar los puntos más importantes de la misma. El maltrato dentro de la fábrica es verdadero, pero no fue más cruel que el que existía en otras fábricas en todo el territorio nacional. Por su parte, no hay registros que demuestren que los trabajadores eran golpeados o violentados. Por supuesto que había castigos, y no tenían un sueldo digno, pero no se han encontrado ningún documento oficial que afirme que soportaron los asesinatos en el interior de la fábrica. La huelga sí se llevó a cabo en 1905 y fue pacífica, pero ninguno de los dirigentes de la misma fue ahorcado, rememorando que fueron los hermanos Elías quienes la fomentaron, y aproximadamente en el año de 1928, Enrique Gregorio Elías Salazar fue declarado como suplente de gobernador. La famosa fotografía de los ahorcados es real, pero no se trata de un árbol ubicado frente a la fábrica de Bellavista, sino que es identificado como un árbol en el camino Tepic, Jalisco, a la altura de la colonia Los Fresnos, con fecha incorrecta, pues los ahorcados fueron en el año de 1917 aproximadamente, y no como consecuencia de la huelga de 1905. El motivo por el que estas 9 personas fueron colgados fue por su apoyo a los trabajadores del campo y de las fábricas, catalogándolos como rebeldes. La orden de su muerte fue posiblemente dada por Francisco de Santiago, quien apoyaba a la familia Aguirre. Con la mayoría de los datos incorrectos aclarados, solo queda resolver una duda respecto a la leyenda. ¿Por qué se cree que el evento ocurrió en Bellavista? La respuesta es simple. Los registros indican que la fotografía, que se ha aclarado es real, fue encontrada en el interior de la fábrica de Bellavista, motivo por el que erróneamente se creyó que el evento ocurrió en dicho lugar. Carlitos. Carlitos solo era un pequeño niño de no más de 6 años de edad, un típico trabajador de la fábrica de Bellavista, que como sus compañeros, debía obedecer las estrictas órdenes del capataz y cumplir con sus 14 horas de trabajo diario. No obstante, seguía tratándose de un niño y su alma infantil le hacía correr por la fábrica, a escondidas de los regentes y otros trabajadores,
para jugar en la cercanía. Carlitos escapaba diariamente o cada vez que le era posible de su trabajo para poder jugar, una acción conocida por el capataz, que constantemente lo reprendía por su actuar. Fue una de esas ocasiones que huyó del trabajo, que la tragedia lo golpeó y resbaló, cayendo al canal de la fábrica, donde lamentablemente perdió la vida al morir ahogado. La leyenda cuenta que sus padres, trabajadores de la fábrica, muy tarde se percataron de la ausencia de su hijo y solicitaron la ayuda de otros obreros para buscarlo, solo para encontrar un cadáver dentro del canal. Actualmente, como si su alma no reconociera que ha muerto, mucha gente afirma verlo rondando y jugando en las inmediaciones de la fábrica, escondiéndose de los visitantes para hacerles travesuras. Esta leyenda, una de las más famosas que rondan por la fábrica de Bellavista, es quizás la historia de fantasmas más realista del lugar, a razón de saber de la existencia común de niños trabajando en las fábricas desde temprana edad en aquellos años antes de la Revolución Mexicana. No obstante, como leyenda, sigue contando con datos extraños y nuevas versiones. La leyenda de Carlitos ha sufrido permutas a lo largo de su relato entre los habitantes de Bellavista y Tepic, entre los que se incluyen que no murió ahogado, sino ahorcado por el capataz, cansado de sus travesuras y nulo trabajo. Otras versiones aseguran que en realidad fue ahorcado, pero con un mensaje para los trabajadores que planeaban hacer una huelga por los malos tratos. ¿Cuál es la versión oficial? La pregunta permanece sin respuesta. Por su parte, se sabe que Bellavista fue visitado por un periodista quien, aparentemente, recibió la orden de escribir una historia paranormal de la fábrica e inventó o alteró la historia de Carlitos, indicando que se encontró con el niño y platicó con él, descubriendo por palabras del niño su maltrato y carácter travieso. Cualquiera que sea el caso, Carlitos es un fantasma común y conocido por toda la localidad de Bellavista, quienes incluso hablan sobre el niño y sus apariciones con un toque de ternura y cariño, pues este pequeño fantasma ya forma parte de la comunidad. El Grial en Bellavista. La leyenda del Santo Grial es sumamente corta, una simple mención que dice: el Grial fue traído por los masones a Bellavista y permaneció escondido aquí por un tiempo. El origen de esta historia es claro. Los extraños símbolos que se pueden observar plasmados en las paredes de la fábrica, como si buscaran transmitir un mensaje secreto a alguna persona específica. Como leyenda, está claramente incompleta y carente de información, pero contrario a lo esperado, puede contar con muchas bases históricas tras de ella, precisando que no se intenta asegurar que es una historia verdadera. Para explicar la historia tras el Santo Grial y su hipotética estadía en la fábrica, es necesario aclarar diversos y numerosos puntos. Desde la historia del propio cáliz, los masones, los templarios y hasta el origen de la fábrica textil de Bellavista. Motivo por el que se desglosan los temas uno por uno y posteriormente se conjetura cuál podría haber sido la historia tras la llegada del Santo Grial a Bellavista. El Santo Grial. Para iniciar el largo camino que supone explicar la leyenda, es primordial conocer diversos datos sobre el Grial. En primera instancia, es indispensable saber qué es, o fue, el Grial. Un tema simple que ya dispone de varias versiones y controversias. ¿Qué es? Existen muchas versiones de su identidad, pero actualmente son 3 las que más resaltan, cada una de las cuales cuenta con explicaciones que poco permiten dudar de su veracidad. En este punto no se intenta aseverar a ninguna de las versiones como verdaderas, sino simplemente el darlas a conocer.
la copa. La explicación principal, y la más aceptada, indica que el grial era la copa utilizada por Jesucristo en la última cena. Una descripción precisa si se hace referencia al Santo Grial con el sinónimo cáliz, que significa copa. María Magdalena. La segunda versión asegura que el grial en realidad se trataba de María Magdalena. La explicación de esta versión demostraría que Jesús y María Magdalena estaban casados y, tras la crucifixión de Jesús, ella se encontraba embarazada, convirtiéndose entonces en la portadora de la sangre real, es decir, los descendientes de Jesús. La sangre real. La última versión indica que, literalmente, el Santo Grial es la sangre de Cristo, recogida en una copa durante su crucifixión, y a la cual se le conceden numerosos milagros, como la eternidad a quien la beba. El recorrido. Hoy en día el grial, en la mayoría de las fuentes, es conocido como una copa, y existen varias reliquias consideradas como el verdadero grial, entre las que destacan el cáliz de Doña Urraca, el Sacro Catino de Génova o el Santo Grial de Ocebreiro, Lugo. Sin embargo, el que se lleva mayor crédito es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Sin necesidad de entrar a discusión para referir cuál de todos los griales antes mencionados o no son el verdadero, por fines de practicidad se referirá al Cáliz de Valencia como el real para explicar el hipotético recorrido que realizó a lo largo de la historia y referir las zonas en donde se ubicó en el pasado. Cuenta la leyenda que el Cáliz de Valencia, una copa de ágata carolina, es tomado por José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo entre los años 30 a 33 después de Cristo. Con la resurrección de Jesús, se revela el secreto sobre el grial y los apóstoles deben viajar a costas francesas para huir de la persecución, entre ellos destacándose José de Arimatea, María Magdalena, Marta, María Salomé, madre de los apóstoles Juan el Evangelista y Santiago el Mayor, María Jacobe, madre de los apóstoles Santiago el Menor, Simón el Celote, Judas Tadeo y José Barsabás, Marcial y Lázaro. Tiempo después, San Pedro traslada el cáliz a Roma, donde permanece durante el mandato de los primeros 22 papas hasta que en el año 258 después de Cristo, por la persecución del emperador Valerio, el Papa Sixto II lo entrega a San Lorenzo para resguardarlo, quien lo envía hasta la Huesca, en España, donde permaneció seguro, en diferencia al destino de San Lorenzo, quien ante su negativa por entregar el cáliz, fue martirizado y quemado vivo. Con la invasión musulmana, el cáliz es trasladado a diferentes localidades en la Huesca, como la Cueva en Yebra de Baza en el 711, al monasterio de San Pedro de Ciresa en el 800, en el monasterio de San Adrián en Sázabe en el año 900, y un corto periodo en el municipio de Bailo. Para el año de 1014, con el reinado de Sancho III, el cáliz es transportado a la iglesia de San Pedro, en Bailo. La siguiente estancia del cáliz es por la ruta de Aragón, en la Catedral de San Pedro de Jaca, edificada precisamente para contener la reliquia, y posteriormente fue trasladado al monasterio de San Juan de la Peña, donde permaneció 3 siglos hasta el 1399. Desde allí, el rey de Aragón, Martín I, el Humano, llevó el cáliz a Zaragoza, al Palacio de la Aljafería, donde permaneció hasta el 1437, cuando fue trasladado por Alfonso V de Aragón a la Catedral de Valencia. El origen. Con una base firme que asegura lo que es el Santo Grial y su hipotética localización actual, finalmente se puede indagar en su pasado secreto.
El cáliz, como una importante reliquia religiosa, supondría ser mencionada en las Sagradas Escrituras, pero en la Biblia no existe remembranza alguna sobre el Santo Grial. La primera referencia a esta enigmática reliquia se remonta al año de 1180 por Chrétien de Troyes, en su obra titulada Percival y el cuento del Grial, un libro que relata la historia del rey Arturo y sus míticos caballeros en la busca del Grial. El proceder de esta obra es una leyenda en sí misma que, al igual que muchas otras historias, se cuenta por generaciones. La historia dice que Felipe de Alsacia, hijo de Thierry y el conde de Flandes, durante su sucesión como conde participó en 2 cruzadas, falleciendo en la segunda, pero que tras regresar de su primera cruzada, retornó con un extraño manuscrito en manos que entregó a su escritor de cámaras, Chrétien de Troyes, con el motivo de escribir una historia sobre caballeros. El libro lo escribió, por supuesto, es la historia de Percival. No obstante, se trató de una obra inconclusa a la muerte prematura de su autor, lo que concluyó en un misterio abierto para siempre en la historia, y el motivo por el que existen tantas especulaciones y copas aspirantes al título de verdadero Grial. Posterior de Chrétien, numerosos autores comenzaron a relatar historias sobre el Santo Grial, dividiéndose en 2 conceptos: aquellas obras que cuentan sobre la búsqueda y aquellas que establecen sus propias versiones. Sin embargo, el resultado es el mismo. No existe conocimiento oficial que indique la ubicación exacta del Grial. Templarios. Tanto como el misterio de la ubicación del Grial perdura ahora, la historia era la misma en el pasado, sin existir constancias de su ubicación más que por un pequeño grupo selecto de personas, los Caballeros Templarios, nombre con el cual se le conocía a una antigua y poderosa hermandad militar cristiana durante la Edad Media. Historia. Esta orden, cuyo nombre oficial era Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, o comúnmente conocida como Orden del Temple, fue fundada entre el año de 1118 o 1119, después de la Primera Cruzada, con el propósito de proteger a los cristianos que viajaban a Tierra Santa en Jerusalén. La orden permaneció activa en Europa por aproximadamente 2 siglos, logrando un rápido ascenso económico y de poder generado gracias a las cruzadas. No obstante, desapareció de forma escabrosa en el año de 1312 por orden del Papa Clemente V, acusándolos de herejía y como consecuencia de su enorme poder económico. Templarios y el Grial. Las numerosas leyendas que engloban a los templarios, y de las cuales no se tienen registros oficiales, incluyen su supuesta misión para proteger el Santo Grial, enigmática reliquia que en sus historias no especifican qué es. Las tradiciones revelan que en el año de 1099, cuando los cruzados entran a Jerusalén para recuperar sus tierras sagradas, al explorar el templo de Salomón, descubren en su interior una importante reliquia cristiana, el Arca de la Alianza o el Santo Grial, aunque en algunas versiones se indica que se encuentran ambas. Los caballeros reciben del rey la propiedad del templo de Salomón y se convierten en los caballeros templarios con la posesión de las antiguas reliquias. Cuando se emite la bula papal de disolver la orden, 2 siglos después, los templarios que lograron huir de la persecución lo hicieron en posesión de la reliquia, con el motivo de protegerla. Los templarios en la actualidad. Los caballeros que consiguieron evadirse del funesto castigo que les esperaba, a conciencia o no, se dice que se esconden entre las personas, ocultos bajo otro nombre u orden, y que poseen en su poder importantes objetos. El Grial, considerado el más destacable y el verdadero poder de los templarios, muchas veces descrito no como una copa, sino como el conocimiento, el cual fue transmitido mediante intricados mensajes en clave,
en la mayoría de las veces plasmados por los canteros en algunas obras arquitectónicas. Masones. ¿Es real la transformación de la orden templaria a la orden masónica? Muchos textos y teorías, así como investigaciones, intentan ligar a la masonería directamente con la orden sucesora de los templarios, que son aquellos caballeros templarios que lograron salvarse, los que formaron este nuevo orden, y como esta leyenda, hay muchas otras semejantes. Se especula que el origen de este mito radica en el año en que algunos templarios importantes de la orden fueron quemados, el año de 1314, con un hecho documentado que entabla la desaparición del navío templario en las costas francesas el día siguiente del incidente. Estos templarios, que se perdieron en la historia, reciben diversas especulaciones. Algunas aseguran incluso que, ante la presión de la persecución, crearon 4 logias masónicas para reasegurar sus secretos, aunque solo se trata de un mito más, sin datos reales o ficticios. No obstante, lo que sí parece ser un dato real es que, independientemente del origen de la masonería, esta se inspiró directamente de la orden templaria, misma razón por la que se hacen llamar orden masónica. Historia. Con tantas fuentes de información ligando a los masones con los templarios, así como escasez de los datos reales de la masonería, se hace complicado revelar su historia. No obstante, se puede hacer mención de la explicación más divulgada de la misma. La masonería apareció entre los siglos XVII y XVIII en Europa, inspirada, como se mencionó, en la Orden del Temple y los gremios constructores del medievo. Algunas fuentes indican que son estos gremios, de hecho, los predecesores de la masonería y los primeros indicios de su aparición, por un motivo plausible: la palabra masón, que proviene del francés maçon, que significa albañil. Primera versión. Los gremios constructores aparecieron aproximadamente por los siglos XI y XII en el continente europeo ante el notable crecimiento demográfico de la zona. No se trató del único gremio que fue creado, pero sí de uno de los más grandes e importantes de Europa en poco tiempo, fundado con el propósito de proteger los intereses de los comerciantes y artesanos. El rápido crecimiento del gremio constructor se debió, posiblemente, a su firme organización fraternal interior, logrando considerarse no solo un grupo de albañiles, sino una verdadera escuela de arquitectura, donde el conocimiento se transmitía entre sus integrantes de acuerdo a su nivel dentro del gremio, siendo los maestros el nivel más alto. Esta transmisión de conocimientos condujo a la creación de mensajes y movimientos secretos entre los miembros del gremio, factiblemente como un mecanismo para proteger sus ciencias de personas ajenas al área que podrían robarle su trabajo o crédito. La evolución del gremio llegó al punto de que no solo eran conocimientos de arquitectura lo que se transmitía, sino también algún otro relacionado a política o arte, o inclusive información relevante para su propia protección. Segunda versión. Otra versión del origen de los masones indicaría que, como en el primer caso, se trataba primeramente del gremio de constructores, pero no fueron ellos quienes la formaron, sino que recibieron el apoyo directo de los templarios para el motivo. Ambos grupos, constructores y templarios, formaron una estrecha relación más semejante como una asociación, alrededor de los increíbles secretos que los templarios habrían descubierto al explorar el interior del Templo de Salomón tras la Primera Cruzada. El desenlace se establece directamente en la relación de la primera versión, con la diferencia que la transmisión de conocimientos no fue únicamente las técnicas de arquitectura desde el inicio. Masones y el Grial. De acuerdo a las teorías anteriormente descritas tanto sobre el origen y final de ambas órdenes, templarios y masones,
Asumiendo que ambos son parte de un mismo grupo que cambió de nombre con los años, es fácil deducir que, tras la desaparición de la Orden del Temple, los caballeros que lograron escapar y formaron una nueva orden lo hicieron con el propósito de salvaguardar sus secretos, entre los que se encontraría el Santo Grial. La teoría aplicada al nombre masón indicaría que la selección de dicho seudónimo se aplicaría a la transmisión de un mensaje en sí mismo. Busca en las construcciones, lugar donde se dice, y se mencionó antes, los templarios y masones tallaban informaciones secretas. Sin embargo, a diferencia de las numerosas referencias que existen entre la relación de templarios y el Grial, la copa no es mayormente referida cuando se habla de los masones. Tal vez porque no existe relación alguna, o quizás porque el secreto está muy bien resguardado. Como se ha mencionado inicialmente, no se planea asegurar o negar, dependiendo del caso, la supuesta relación que existe entre masones y templarios, así como su dependencia con el Santo Grial, sino simplemente el establecer una hipotética relación que los ligaría directamente con la leyenda del cáliz en Bellavista. Bellavista. Para finalizar, y antes de explicar el aparente camino que pudo llevar al Grial a Bellavista, es necesario rememorar una sección de la historia de Bellavista, el cómo llegó a Nayarit. Historia. De acuerdo a la historia documentada de la fábrica, Bellavista es una fábrica textil construida por José María Castaños y Llanos, originario de Santander, España, que llegó a México en 1810 en compañía de su tío Joseph Antonio Vicente de Llano y Álvarez, un importante capitán del batallón Leales de Fernando VII y propietario de exportaciones agrarias en México. Castaños se establece algunos años en Guadalajara para posteriormente mudarse, de forma permanente, a Tepic, ante la noticia de poder fundar un negocio marítimo en la zona, lo cual logra con éxito hasta que años posteriores el negocio marítimo en San Blas comienza a decaer. Con el propósito de mejorar su economía, Castaños se interesa en la industria textil, recién instalada en el país con la fundación del Banco del Avío en 1830. Con esta nueva posibilidad entre manos, Castaños solicita un préstamo al banco y consigue maquinaria europea viajando a Bélgica, logrando comenzar la construcción de Bellavista en el año de 1841 e iniciando su funcionamiento en 1843. Lamentablemente, la textilera no rindió los frutos esperados y en el año de 1846 Castaños murió cuando Bellavista entró en quiebra. Los símbolos. La historia de Bellavista se retoma por muchos años más, después de su quiebre en 1846. No obstante, se trata de datos irrelevantes para esta referencia. Por su parte, un tema de mayor interés y el origen de la leyenda del Grial en la textilera se enaltece a los símbolos plasmados en las paredes exteriores de la fábrica, de origen y fecha desconocidos, pero que se asemejan fielmente a los símbolos utilizados por los masones. La cantidad de símbolos es alta, al punto de ser muchas veces irreconocibles, pero entre ellos pueden encontrarse algunos conocidos con significados esenciales. Por ejemplo, el triángulo invertido, que en la alquimia representa el agua; la runa de gas de origen vikinga, que significa la luz del día, una runa ligada a la transformación; la trifuerza, aunque pueden existir otras representaciones, indica el equilibrio y la protección, representando 3 dominios: el poder del triángulo superior, la sabiduría, el triángulo izquierdo, y el valor, el triángulo derecho. La runa vikinga Ansus, aunque invertida, que significa la sabiduría y comunicación, o bien la palabra y el conocimiento. Es importante aclarar que el significado aquí presente y el origen de los símbolos, en la mayoría de los casos, queda claro que no se tratan como masónicos. No obstante,
Es sustancial recordar que muchas marcas o símbolos utilizados por ciertos grupos en ocasiones son tomados prestados por otras organizaciones, manteniendo o cambiando totalmente el significado. La leyenda. Con todo el material anterior descrito, puede forjarse, de forma hipotética y precaria, una pequeña historia que citaría la suave mención del Grial en Bellavista. La leyenda indicaría que durante los años de 1800, Joseph Antonio Vicente de Llano y Álvarez, un supuesto masón y tío de José María Castaños, había tenido que huir de España por el motivo de la persecución de Fernando VII, rey español y un reconocido antimasónico que ordenó en el país, poco importando si sus propios hombres eran parte de la orden, como fue el caso de Joseph Antonio. Desconociendo el método en cómo llegó a sus manos, pero ostentando tras de sí el conocimiento del Grial heredado por los templarios, Joseph viajó hasta México en compañía de su sobrino, Castaños, ambos estableciéndose momentáneamente en Guadalajara. La vejez, la enfermedad o quizás una herida de guerra obligó a Joseph a transmitir su preciada carga a la única persona en la cual podía confiar, su sobrino, ordenándole el proteger la reliquia sagrada. Ignorante del actuar común entre los masones, Castaños planearía estudiar y aprender con su tío las principales labores que los masones empleaban a lo largo de la historia y, tras la muerte de Joseph, diseñaría un plan propio de un masón para esconder el Grial, emprendiendo primeramente un viaje a Gante, Bélgica, lugar de donde se presume duplicó la fábrica textil y localidad en la que se encuentra ubicado el castillo de los condes de Flandes y la cuna de la leyenda del Santo Grial. Con nuevo conocimiento y las herramientas necesarias, Castaños ordenaría la construcción de la fábrica de Bellavista como una textilera de fachada, pero tratándose en realidad de un edificio masónico que planeaba transmitir el mensaje a otros masones sobre la ubicación precisa del Grial en la fábrica, o tal vez solo estableciendo un mensaje que indicaría las coordenadas correctas de la reliquia, que se encontraba ubicada en otro lugar, mediante los símbolos tallados en las paredes de Bellavista. Posterior de la finalización de su obra arquitectónica, probablemente Castaños esperó pacientemente la llegada de un miembro masónico superior que se encargara de la reliquia, pero su temprana muerte impediría la correcta difusión del mensaje, permaneciendo solo como una leyenda transitoria. Lamentando la repetición, pero con necesidad de aclararlo, la historia antes presentada es ficticia, basada en una ligera mención, para nada documentada, de la estadía del Grial en Bellavista, a la cual, con la extensa investigación motivada por la curiosidad, se buscó dar un sentido lógico, pero se repite, es una historia ficticia.